Normalmente, cuando se busca un diagnóstico de un problema, existe esta expectativa de precisión absoluta. Ya sabes, alguien se rompe un brazo, le hacen una radiografía, se ve esa línea blanca indentada en el hueso y el médico simplemente señala y dice, pues ahí está la fractura. Claro, es binario. O está roto o no está roto. Exacto. Es una respuesta limpia y clara. Un saludo enorme a todos los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis que nos acompañan hoy. Porque precisamente hoy vamos a hablar de lo que ocurre cuando esa claridad desaparece por completo. Totalmente. Y desaparece rápido. Sí, sí. Porque cuando uno se adentra en el análisis de los rincones más oscuros de la historia y, bueno, de la psique humana, esa máquina de rayos X se rompe por completo. Ya no hay líneas nítidas. Solo nos encontramos mirando un panorama que es, siendo honestos, increíblemente turbio y complejo. Sí. Y esa es la misión de esta inmersión profunda. Explorar exhaustivamente una obra monumental que se niega, pero en rotundo, a darnos respuestas fáciles. Vamos a basarnos en una rica mezcla de críticas cinematográficas divididas, análisis sociológicos sobre la economía del sistema esclavista, debates de espectadores y, como no, comparaciones literarias con la historia original. Madre mía, es que tenemos material para rato. Ya te digo. Hablamos de la aclamada y enormemente controvertida película de 2013, 12 años de esclavitud, dirigida por Steve McQueen. Un terreno que es, vamos, la definición absoluta de aguas pantanosas. Y creo que es vital asentar el tono desde el principio. Sí, me parece bien. Porque el objetivo del programa de hoy no es hacer una simple reseña de cine, ¿sabes? De decir si la fotografía es bonita, o si la banda sonora acompaña bien, o si los actores están guapos. Claro, no estamos aquí para eso. Exacto. Vamos a intentar comprender algo mucho más profundo. Cómo una obra de arte se convierte en un espejo, a veces brutalmente honesto y a veces inevitablemente distorsionado de la crueldad institucionalizada. Totalmente. Vamos a ver cómo la historia real, la sangre y el sudor de las personas reales, se transforma y se moldea necesariamente al ser llevada a la gran pantalla para un público masivo. Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de zambullirnos de lleno en la trama histórica y las decisiones de adaptación, es crucial entender cómo el mundo recibió esta cinta en su momento. Ajá. Porque, a ver, ganó 3 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, lo cual suele ser sinónimo de un aplauso unánime de la industria. Sí, la teoría dice eso. Pero es que la polarización en torno a esta obra, si te pones a leer los textos y foros, es verdaderamente salvaje. Para un sector enorme del público y la crítica, es un relato crudo, certero, que esquiva el sensacionalismo barato y muestra la realidad tal como fue. Claro, la ven como algo necesario. Eso es. Sin embargo, para otros es una película morbosa hasta la exageración. Hay quienes llegan a tildarla de literalmente bodrio prefabricado o la definen con bastante desdén como la disaster movie de la esclavitud, como si fuera una especie de espectáculo del sufrimiento, ¿no? Esa dicotomía es fascinante y sobre todo creo que es muy sintomática de lo que ocurre cuando el cine de autor choca de bruces con la maquinaria de Hollywood. Sí, ese choque siempre trae cola. Ya ves. El punto central de esta fricción es el propio director, Steve McQueen. Quienes seguían su carrera antes de esta película conocían obras como Shane o Hunger, donde McQueen desplegaba un estilo personal extremadamente visceral, opresivo, casi de vanguardia, diría yo. Era un cineasta muy de nicho, muy suyo. Exacto. Y el gran reproche de sus detractores es que, al asumir este proyecto tan grande, supuestamente diluyó esa esencia artística para abrazar una puesta en escena más académica, más tradicional, por así decirlo. Le acusan de haber suavizado sus aristas para agradar a la industria, para no incomodar demasiado a los votantes de los premios y, bueno, asegurar el éxito comercial. Entiendo perfectamente esa queja, pero siempre me hace pensar en una analogía musical. A ver, cuéntame. Es como cuando una banda de música indie que hace un sonido súper experimental, sucio y complejo, de repente firma con una gran discográfica multinacional. Evidentemente, en su nuevo disco la producción es mucho más limpia y los estribillos son más accesibles. Se vuelve en pop. Claro, se vuelven pop. Pero la pregunta es, ¿se pierde realmente la esencia del artista por intentar que un tema tan arduo, tan inmensamente doloroso como la esclavitud sea digerible para el gran público? Es una buena reflexión. Es que
¿O es, en realidad, una evolución estrictamente necesaria para que un mensaje de esta magnitud llegue a millones de personas en lugar de quedarse en un nicho de 4.000 eruditos? Esa es la gran pregunta, desde luego. Lo fascinante aquí es cómo los defensores acérrimos de la película utilizan precisamente ese argumento de la contención para alabarla. Claro, le dan la vuelta. Exacto. Frente a la acusación de que la película es un producto prefabricado, diseñado específicamente para exprimir la culpabilidad blanca a través del sufrimiento de los cuerpos negros, Que es una acusación fortísima, por cierto. fortísima. Pues frente a eso, hay una defensa sólida en los análisis sobre su tremenda sutileza emocional. Se habla mucho de la capacidad de la película para hacer, cito textualmente, llorar sin lágrimas. Qué bonito eso. ¿Verdad? Es decir, en lugar de forzar el melodrama con una música estridente o unos diálogos heroicos y reales, esa supuesta formalidad académica de McQueen genera una contención que hace que la obra sea mucho más magistral y dolorosamente necesaria. No necesita gritar para que sientas el ardor. El silencio ordenado de sus planos ya es suficientemente ensordecedor. Totalmente. Y hablando de esos planos ordenados y de esa contención formal, esto nos lleva directamente a cómo experimentamos la película visualmente, en especial en relación con algo tan fundamental como el paso del tiempo. Uf, ese es un temazo. Porque hay una queja que se repite constantemente entre la audiencia, y es la aparente incapacidad del montaje para transmitir que, efectivamente, han pasado 12 largos años. Quienes ven la película a menudo sienten que todo lo narrado ocurre en unos pocos meses. Sí, es una crítica muy común. Y argumentan con bastante lógica, que en una plantación agrícola el tiempo lo marcan los ciclos naturales, las cosechas, las estaciones, y que ese peso orgánico de los años quedó totalmente diluido o ausente en la pantalla. Es una observación recurrente, desde luego. No obstante, si te fijas en los análisis sociológicos y cinematográficos de la obra, hay una justificación muy profunda detrás de esta decisión. A ver. Para una persona esclavizada, el tiempo literalmente se detiene. No funciona como el nuestro. Claro, claro. Es una existencia despojada de metas, sin la más mínima posibilidad de proyectar un mañana, de hacer planes o de esperar algo distinto. Solo existe un presente perpetuo, mecánico y doloroso. Pensar en el futuro o incluso permitirse el lujo psicológico de llevar la cuenta de los días y los años es un acto insoportable que puede llevar a la locura. ¡Qué barbaridad! Pero tiene todo el sentido del mundo. Por lo tanto, esa difuminación temporal no sería un fallo de montaje, sino una estrategia inmersiva muy deliberada. Busca atrapar a quien mira la pantalla en la misma desorientación agobiante y estática que sufre Solomon. Claro, te quitan el tiempo para que sientas la misma claustrofobia que él. Es brillante, la verdad. Y para compensar esa pérdida de orientación temporal, la producción hizo un despliegue técnico abrumador para anclar la historia de manera casi física al espacio. Hablemos de cómo se rodó esto, porque es clave. Adelante, ilústranos. El director de fotografía, Sean Bobbitt, rodó en película de 35 milímetros, usando un formato panorámico extremo, el 2,35:1. Y no se fueron a un estudio con cromas verdes en Los Ángeles, rodaron en plantaciones reales de Luisiana, en lugares manchados de historia como Felicity, Magnolia, Bocage y Destrehan. Madre mía, pisando la historia real. Es como si buscaran capturar literalmente a los fantasmas del pasado. Pero quiero detenerme en ese formato 2,35:1. ¿Por qué importa eso? No es solo un dato técnico aburrido para cinéfilos. No, para nada. Imagina la pantalla tradicional y ahora estírala a lo ancho. Es el formato clásico de las grandes epopeyas de Hollywood, de los paisajes majestuosos y los horizontes infinitos. Al usar ese encuadre tan épico para rodar una experiencia absolutamente terrorífica y claustrofóbica, se crea un contraste enfermizo. Totalmente enfermizo. No hay a dónde huir en un marco tan ancho. El horror queda expuesto en medio de una belleza natural abrumadora. Exactamente. La fisicalidad del espacio lo inunda todo. Es una búsqueda obsesiva por transmitir la textura palpable de la realidad. Cada decisión de producción está al servicio de anclar el cuerpo humano a esa tierra hostil. Completamente. Y bueno, hay un detalle sobre el diseño de vestuario que a mí me parece para no dormir. Sí, lo de la tierra, ¿no? Sí. Se crearon alrededor de 1000 trajes para la película. Pero lo que verdaderamente hiela la sangre es el proceso. La diseñadora tomó muestras reales de tierra de 3 de estas plantaciones de Luisiana para crear los tintes y desgastar la ropa. Qué locura de detalle. Quería que la ropa de los esclavos coincidiera con una precisión milimétrica con el color exacto del suelo en el que trabajaban.
No era ropa simplemente sucia, era ropa manchada e impregnada con la misma tierra que estaba consumiendo sus vidas y que, bueno, eventualmente los enterraría. Es poético y macabro a partes iguales. Esa conexión visual inquebrantable entre el cuerpo, la tela y la tierra tiene su clímax en la que probablemente sea la secuencia más analizada y devastadora de toda la cinta. Uf, ya sé cuál vas a decir. La escena de la zorra. Madre mía. Es una secuencia que, una vez que la ves, no te abandona jamás. Jamás. Tiberbites y sus secuaces intentan ahorcar a Solomon. El capataz de la plantación interviene justo a tiempo, ahuyenta a los atacantes, pero de forma completamente incomprensible, no descuelga a Solomon, ¿Lo deja ahí colgado? lo deja ahí. Y vemos a este hombre sobreviviendo al puto límite, sosteniéndose apenas de puntillas, resbalando constantemente en el barro, asfixiándose lentamente. Pero lo que verdaderamente rompe el alma no es solo su agonía física. No. Es el entorno. Exacto, es que la cámara se aleja, abriendo ese plano panorámico del que hablábamos antes, y vemos como la vida cotidiana de la plantación continúa. Los demás esclavos salen de sus cabañas, algunos niños juegan a lo lejos, una mujer se pone a barrer el polvo del porche. Es escalofriante. Todo esto ocurriendo alrededor de un hombre que se ahoga, con una indiferencia pasiva que resulta 100 veces más aterradora que el propio intento de linchamiento. Es una escena magistral que funciona como un tratado sobre la supervivencia bajo un régimen de terror absoluto. Y aquí es donde la influencia pictórica de McQueen brilla con más fuerza. Hay una clara inspiración en las pinturas de Francisco de Goya, fíjate. Ah, sí, qué interesante. Sí, Goya retrataba las atrocidades de la guerra y la naturaleza humana, encuadrando el horror extremo con una firmeza, una composición y una belleza tan naturales que el impacto emocional se multiplicaba. Mostrar lo inhumano, lo grotesco, dentro de un encuadre estéticamente impecable y luminoso, subraya la monstruosidad de lo cotidiano. Claro, lo normaliza de una forma perversa. Hace que la crueldad no parezca una anomalía, sino la norma establecida, la rutina. Y precisamente esa imagen, esa indiferencia mecánica de barrer la tierra mientras alguien se asfixia a 2 metros, nos obliga a preguntarnos algo fundamental. No estamos viendo solo crueldad pasiva, estamos viendo el reflejo de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado. Totalmente. Para entender cómo una sociedad permite y normaliza esto, tenemos que pasar de la majestuosidad visual de la película a la estructura económica del sur de los Estados Unidos. Si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva marxista presente en los documentos que analizamos resulta imprescindible. A ver, explícanos esto. La esclavitud no era, como a veces intenta suavizar cierta narrativa popular, una simple suma de actos de crueldad aleatoria perpetrados por unos pocos individuos sádicos o perturbados. No eran solo un par de locos con látigos. Para nada. Era, en su núcleo más duro, un sistema de producción económico milimétrico y calculador. La Guerra de Secesión estadounidense fue el choque tectónico entre dos modelos productivos irreconciliables. Por un lado el modelo asalariado industrial del norte y por otro el modelo agrícola esclavista del sur. Y en este último, las personas negras no eran vistas bajo ningún concepto como sujetos o seres humanos. Eran simple mercancía. Eran, jurídica y funcionalmente, bienes muebles, activos intercambiables en el mercado, simples herramientas de capital diseñadas exclusivamente para maximizar el margen de beneficio de la cosecha de algodón. Pero espera, porque esto no era solo una cuestión de raza y economía general, ¿verdad? Porque la brutalidad no se repartía por igual. Las mujeres, atrapadas en estas plantaciones, se enfrentaban a una capa de infierno completamente distinta. Así es. Es fundamental introducir aquí el concepto de la triple opresión, desarrollado por pensadoras como Angela Davis. Muy importante esto. Las mujeres negras, bajo este sistema, padecían una condena simultánea por su raza, por su clase y por su género. Su explotación era integral. Por un lado, tenían que recoger algodón en los campos, a la par que los hombres, sometidas a las mismas cuotas físicas brutales de producción. Y si no llegaban a la cuota, latigazos. Exacto. Pero, por otro lado, sus propios cuerpos biológicos eran mercantilizados de la manera más perversa concebible. Eran forzadas a ser lo que trágicamente se denominaba paridoras. Uf. La palabra ya pone los pelos de punta. Funcionaban como instrumentos de reproducción para generar de forma literal nueva mano de obra gratuita y perpetuar el patrimonio del amo, sin tener jamás el más mínimo derecho legal o emocional sobre los hijos que daban a luz. ¡Qué barbaridad! Y a esto se le sumaba la violencia sexual sistémica, que no solo nacía del sadismo individual, sino que era tolerada y utilizada como una herramienta constante de coerción económica y dominación total del espíritu. Madre mía.
Aquí es donde se pone realmente interesante analizar la figura del protagonista. Todos sabemos que el racismo extremo, esa narrativa de inferioridad intelectual y biológica, fue el constructo ideológico inventado a posteriori para justificar este sistema económico atroz. Exacto, era la excusa perfecta. Pero, ¿qué ocurre cuando la máquina devora por error a alguien como Solomon Northup? Estamos hablando de un hombre nacido libre en el norte, un músico culto, articulado, que sabe leer y escribir perfectamente. Sí, un hombre ilustrado. ¿Acaso su mera presencia en la plantación, su innegable intelecto, no provocaba un cortocircuito en la mente de sus captores? Es decir, ¿no desmontaba su excusa racial? ¿O es que la maquinaria económica le daba absolutamente igual a quien trituraba mientras las balas de algodón siguieran saliendo? Es una pregunta excelente que revela, bueno, el profundo cinismo del sistema. La realidad es que la maquinaria era tan impermeable y el incentivo económico tan alto que la disonancia cognitiva de los captores nunca llegaba a fracturar sus convicciones. O sea que miraban para otro lado. Totalmente. Para el amo, la inteligencia evidente, la educación y la humanidad de Solomon no eran pruebas que les hicieran cuestionar su moralidad. Eran vistas, puramente, como amenazas a su modelo de negocio. Claro. Una herramienta que piensa es una herramienta peligrosa que puede instigar una rebelión. Por lo tanto, esa inteligencia debía ser reprimida, ocultada y aplastada a latigazos para mantener la estabilidad de la producción. El lucro silenciaba cualquier despertar moral. Lo que nos arrastra al eterno y espinoso debate de las adaptaciones cinematográficas. Sí, las dichosas licencias poéticas. Exacto. Si esta maquinaria real era tan fría, implacable y mundana en su horror, ¿cómo se traslada eso a un guión de Hollywood? Si contrastamos los hechos históricos narrados en la autobiografía original de Solomon de 1853 con la película, vemos que hay varias licencias poéticas bastante notables. Efectivamente, el rigor histórico a menudo tiene que ceder paso a la estructura dramática. Hay un par de ejemplos reveladores en los análisis que tenemos. En la película hay una escena visualmente muy lírica donde Solomon intenta fabricar tinta hirviendo jugo de moras para escribir una carta clandestina. Sí, me acuerdo. Sin embargo, en el libro original, las moras no se mencionan por ninguna parte. Solomon describe métodos alternativos y muchísimo más mundanos y francamente aburridos para fabricar esa tinta. ¿Y por qué cambiar eso? Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. El cine es ante todo un medio visual. Necesitan que la desesperación del personaje tenga textura, color y urgencia en la pantalla. Totalmente de acuerdo. Una mora aplastada en las manos de Solomon, ese líquido rojo oscuro que parece sangre, comunica visualmente la precariedad y el peligro extremo en apenas 2 segundos de metraje. Es una imagen poética que la realidad mundana no te da. Y lo mismo ocurre con el dinero. Ah, sí, lo de las monedas. Exacto. En la pantalla, Solomon recibe una triste y solitaria moneda por ir a tocar el violín a una plantación vecina, pero en sus memorias reales documentó que llegó a reunir hasta 17 monedas por su enorme talento musical. Es una diferencia abismal. Claro, pero una sola moneda en el cine subraya la miseria absoluta. 17 monedas sonarían a un pequeño tesoro que restaría dramatismo a su asfixiante pobreza frente al espectador. Pero donde la brecha entre la realidad y la ficción de Hollywood se hace verdaderamente profunda es en el tratamiento de la violencia y la muerte. Pensemos en el viaje inicial en barco hacia el sur, cuando los esclavos recién capturados son transportados en las bodegas. Allí viaja un personaje llamado Robert que muere trágicamente. Ajá. En la película, Robert es apuñalado a sangre fría por un marinero blanco al intentar defender estoicamente a una mujer esclava de una violación. Es un acto de violencia interpersonal directa. Sin embargo, la historia real documentada en el libro nos dice que Robert murió a causa de una epidemia de viruela. Fíjate qué distinto. De hecho, fue la propagación de esa terrible enfermedad la que debilitó a los cautivos y frustró un motín muy real que estaban planeando a bordo. A ver, aquí tengo que plantear una queja seria, porque esto me frustra bastante como espectadora. ¿Realmente era necesario cambiar una plaga de viruela, que es un evento histórico documentado, devastador y terrorífico, por un asesinato a cuchilladas a manos del típico marinero malvado?
Entiendo tu frustración. Es que me da la firme sensación de que muy a menudo el cine subestima gravemente a la audiencia. Parece que los guionistas tienen pavor a los conflictos impersonales. Prefieren crear una violencia interpersonal, un choque directo y evidente entre un héroe que se sacrifica y un villano con rostro, antes que lidiar con una tragedia histórica masiva como es una epidemia en la oscuridad de una bodega. Sí, es un recurso fácil. Da la impresión de que Hollywood teme que la naturaleza o la simple insalubridad del sistema no sea un antagonista lo suficientemente cinematográfico. Es un cuestionamiento totalmente válido y muy común entre los puristas históricos. Desde la perspectiva de la narrativa cinematográfica, la defensa argumenta que la película dispone de poco tiempo para establecer las reglas de este nuevo universo infernal. Claro, la economía del tiempo en el cine. Un apuñalamiento brutal por parte de la autoridad establece de forma visceral, física e inmediata que no hay ley, que los cuerpos negros no valen nada y que los captores tienen el control total de la vida y la muerte. Una enfermedad, aunque históricamente precisa, es pasiva y diluye su impacto visual de la autoridad humana ejerciendo su poder. Visto así, tiene su lógica interna para la película. Este mismo mecanismo de alterar la violencia para maximizar la tensión dramática ocurre en el clímax emocional de la película entre Solomon, la joven Patsy y el sádico amo Epps. La escena del látigo. Madre mía, qué dura. Durísima. En el cine, Epps obliga a Solomon a punta de pistola a ser él quien azote a Patsy. La tensión psicológica de ver a Solomon forzado a mutilar a su amiga bajo amenaza de muerte es insoportable. Pero si vamos al libro de Northup, resulta que no existe tal pistola. Exacto, no la hay. Epps simplemente azota a Patsy él mismo, sin delegarlo, hasta caer exhausto por su propia furia descontrolada. Y hay un detalle aún más oscuro que cambian. A ver. En la película, Patsy le ruega entre lágrimas a Solomon que la asesine para acabar con su sufrimiento, lo cual te rompe el corazón. Sin embargo, la cruel e incómoda ironía del texto real es que quien exigía constantemente que mataran a la chica no era ella misma. No me digas. Era la esposa del amo, la señora Epps, movida por unos celos y una envidia enfermizos. Qué fuerte. Estos cambios no son meros caprichos. Alteran sutilmente, pero de forma profunda, cómo la audiencia percibe la moralidad de las personas reales que habitaron esta historia. Totalmente. El cine simplifica y polariza a los personajes para que funcionen como espejos morales claros. Si analizamos a los victimarios, el Edwin Epps que interpreta a Michael Fassbender es la encarnación destilada del terror. Se sabe que durante el rodaje, para lograr transmitir esa repulsión genuina y casi física en la pantalla, Fassbender hacía que su maquillador le frotara el bigote y la barba con alcohol puro todos los días. ¿En serio? ¡Qué locura! Sí. El objetivo era que su olor resultara físicamente incómodo para el resto de los actores, provocando que se encogieran y generaran reacciones de rechazo visceral cada vez que él invadía su espacio personal. Y vaya si funciona. Solo verle acercarse en la pantalla ya genera ansiedad. Pero igual de interesantes que los monstruos evidentes son los cómplices pasivos. Tenemos al personaje de William Ford, el amo, interpretado por Benedict Cumberbatch. El amo amable. Exacto, el arquetipo del amo benévolo. Un hombre de profunda fe cristiana que lee la Biblia a sus esclavos, les da cierta amabilidad e incluso le regala un violín a Solomon. Pero al final del día es un hombre fundamentalmente pusilánime. Totalmente cobarde. Se muestra totalmente incapaz de dar un solo paso en contra de la legalidad del sistema si eso pone en riesgo su estatus social o su economía. Su supuesta bondad y su moralidad cristiana terminan exactamente en la línea donde empiezan sus intereses financieros. Ya en el polo opuesto de Ford, llegamos a los salvadores, y a la que probablemente sea la mayor polémica de la película, la aparición de Samuel Bass, el carpintero itinerante interpretado por Brad Pitt. Uf, la que se lió con esto. Ya ves. Su recepción por parte de los espectadores fue un choque de trenes frontal. Mientras algunos aplauden su intervención como el necesario respiro moral de la historia, una gran cantidad de espectadores lo critican con muchísima dureza. Sí, los debates fueron encarnizados. Lo acusan de encarnar el desgastado tropo del Salvador blanco, llegando como una especie de mesías rubio para arreglar la situación de los personajes negros, y sobre todo atacan la aparente desgana, la falta de energía con la que Pitt interpreta el papel, argumentando que aniquila todo el dramatismo que la película había construido hasta ese momento. Pero hay que detenerse a pensar por qué nos incomoda tanto esa actuación. Fíjate, analizando la psicología del público, creo que lo que ocurre es que desde la comodidad de nuestra butaca en el cine,
Queremos y exigimos un héroe absoluto. Claro, queremos fantasía. Queremos creer que si nosotros estuviéramos en esa época, entraríamos dando patadas a la puerta, lanzando discursos inflamados sobre la igualdad y salvando el día. Exigimos un héroe de acción para redimir nuestra propia culpa histórica. Y lo que nos da la película es a un tipo aterrado. Un tipo normal. Exacto. Los defensores de esta actuación sostienen que esa supuesta desgana es en realidad el retrato más realista del miedo. Samuel Bass no es un superhéroe, es un simple carpintero rodeado de esclavistas en el sur profundo, intentando razonar sobre la decencia humana con un psicópata armado como Esseps. Es que si levanta la voz... Si levantara la voz, si hablara con la grandilocuencia épica que demanda el espectador, lo colgarían de un árbol a él también. Su tono bajo, vacilante y apagado es el camuflaje necesario de un hombre que sabe que está caminando sobre hielo muy fino. Es una lectura brillante sobre nuestras propias expectativas como espectadores, y esas expectativas chocan de bruces con el polémico desenlace de la historia. El epílogo. El epílogo ha sido objeto de críticas implacables. Por un lado está el reencuentro de Solomon con su familia tras 12 años desaparecido. La audiencia señala que se siente gélido, artificial. Sí, es muy raro. La familia lo recibe de pie en el salón, impecablemente vestidos, casi como maniquíes, con un silencio sobrecogedor, en lugar de la explosión de lágrimas y abrazos que exigiría el manual de Hollywood. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Porque la crítica más dura no es estética, es moral. Muchos espectadores no perdonan la actitud de Solomon en el instante preciso de su rescate. Ese momento es clave. Apenas llega el carruaje de la autoridad para llevárselo, Solomon salta dentro casi a la desesperada. Deja atrás a Patsy, que se queda llorando en el polvo, una mujer a la que le negaban hasta un miserable trozo de jabón para lavarse. La abandona a ella y al resto de sus compañeros de infierno, apenas sin mirar atrás. Sí, es durísimo de ver. Esto ha provocado debates viscerales donde la gente se pregunta: ¿sintió Solomon alguna vez una empatía real, de igual a igual por los demás esclavizados? ¿O en el fondo de su alma siempre se consideró superior a ellos por haber nacido libre, viéndolos como parte del decorado de su tragedia personal? Y es aquí donde debemos tener muchísimo cuidado con emitir juicios desde la comodidad de nuestro presente. Este debate pone sobre la mesa el concepto del heroísmo de sillón. Nos obliga a cuestionar qué derecho tenemos a exigir un comportamiento inmaculado a las víctimas de un trauma incomprensible. Totalmente. ¿Es justo reprocharle a alguien que acaba de sobrevivir más de una década en el equivalente a un campo de concentración que no muestre un heroísmo solidario y desinteresado en el instante en que la puerta se abre unos centímetros? Claro que no lo es. Solomon no abandona esa plantación como un guerrero victorioso. Escapa corriendo como un prisionero aterrado, sabiendo que cualquier segundo de vacilación, cualquier intento de ayudar a Patsy, podría hacer que el milagro de su libertad se desvaneciera en el aire. La película se niega valientemente a darnos ese final épico de camaradería que aliviaría nuestras conciencias. Nos obliga a tragar saliva y asumir que la supervivencia no siempre es bonita ni noble. Y así, recapitulando el inmenso recorrido que hemos hecho hoy, vemos cómo empezamos debatiendo las magistrales y opresivas técnicas visuales del encuadre panorámico, hemos profundizado en la disección marxista del sistema económico y en la brutal mercantilización del cuerpo de la mujer, y hemos navegado por las inevitables licencias dramáticas y los juicios morales de un relato que nos acorrala contra nuestras propias expectativas. Es una historia que se niega en rotundo a empaquetar el pasado en una caja de respuestas fáciles y reconfortantes. Y todo esto nos lleva a una última reflexión provocadora que invita a la audiencia a seguir cuestionando por su cuenta. La historia original de Solomon Northup se publicó en 1853, pero sabemos que el texto no salió crudo de su boca a la imprenta. Ojo a esto. Fue pulido, estructurado y editado por su amanuense, es decir, el escritor y abogado blanco David Wilson, quien adaptó las palabras de Solomon para asegurarse de que el libro fuera políticamente efectivo y lograra movilizar la opinión pública del siglo XIX hacia la causa del abolicionismo. Claro, lo editó para su época. Generaciones después, vemos cómo una película modifica esos mismos eventos para encajar en el ritmo, la tensión dramática y las exigencias visuales del Hollywood del siglo XXI. La pregunta que debemos hacernos es,
Ante todas estas capas de adaptación, alguna vez la humanidad tendrá acceso a la verdad pura, desnuda y sin adulterar de las víctimas directas de la historia. Uf, ¿O estamos trágicamente condenados a consumir su dolor y su memoria siempre a través de los filtros, las necesidades políticas y las agendas dramáticas de la época que decide narrar su relato? qué barbaridad de reflexión. Es una pregunta que resuena de forma ensordecedora mucho más allá de la pantalla del cine. Nos devuelve al punto exacto donde empezamos. Esa metafórica máquina de rayos X que buscaba ingenuamente una línea blanca y clara, una verdad inamovible, y que al final del día solo nos revela un complejo mapa de sombras, alteraciones y matices de la memoria histórica. Solo nos queda agradecerles de corazón a quienes nos escuchan el habernos prestado su atención en este denso viaje. Un saludo muy afectuoso a todos y ojalá esta inversión profunda sirva de chispa para que sigan indagando, dudando y cuestionando las narrativas por su cuenta. Hasta pronto. Muchas gracias por el tiempo compartido en este análisis a fondo. Que el deseo de entender nuestro pasado no se detenga nunca.